El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Los cristianos carnales trabajan con gusto, con todo, entre las muchas labores son incapaces de mantener la calma de su espíritu. No pueden cumplir las órdenes de Dios quietamente como sus hermanos espirituales. El mucho trabajo les trastorna. La confusión exterior les causa una inquietud interna. Sus corazones son gobernados por cuestiones externas. Las muchas cosas les acongojan, LC 1040. Esto es lo característico de la obra del cristiano anímico. Los cristianos carnales se desaniman fácilmente a causa de sus esfuerzos. Les falta la tranquila confianza que se apoya en Dios para hacer la obra. Al estar regulados por sus sensaciones internas y el ambiente externo, no pueden apreciar la ley de la fe. Ante el sentimiento de que han fallado, por más que no tenga que ser verdad, están dispuestos a renunciar a seguir. Se desmayan cuando el ambiente se nubla y se hace desabrido. No han entrado aún en el reposo de Dios. Como les falta poder ver a lo lejos, estos creyentes que confían en el alma se desaniman fácilmente. Solo pueden ver lo que tienen inmediatamente delante. Las victorias momentáneas les inyectan gozo, las derrotas temporales les entristecen. No han descubierto la manera de ver el fin de la obra a través de los ojos de la fe. Anhelan un éxito inmediato como consuelo y solaz para su corazón. El fallo en conseguirlo les hace incapaces de seguir adelante, impertérritos, y confiar en Dios en medio de las tinieblas circundantes. Los creyentes anímicos son expertos en descubrir faltas, aunque ellos no sean por necesidad fuertes. Son prontos a criticar y lentos a perdonar. Cuando investigan y corrigen las deficiencias de los demás exudan una especie de autosuficiencia y una actitud de superioridad. Su manera de ayudar a la gente es correcta y legal, pero su motivación no siempre es recta. La tendencia a apresurarse marca con frecuencia a los que marchan al paso de su alma. No esperan a Dios. Todo lo que hacen es precipitado, impetuoso, con prisas. Obran, más bien, por impulso que por principios. Incluso en la obra de Dios estos cristianos son impulsados por su celo y pasión, hasta el punto de que no pueden esperar a que Dios deje clara su voluntad y su camino. La mente del carnal está ocupada por completo en sus empresas. Consideran y planean, hacen esquemas y predicen. Algunas veces presagian un futuro espléndido, por lo que están fuera de sí de gozo. Otras veces captan solamente vistazos de tinieblas e inmediatamente son presa de un estado de miseria indecible. ¿Piensan de esta forma en su Señor? No, piensan más en sus labores. Para ellos, el hacer la obra del Señor es de una importancia suprema, pero con frecuencia se olvidan de que el Señor es el que da la obra. La obra del Señor ocupa el centro, pero el Señor de la obra retrocede al fondo. Las personas anímicas carecen de penetración espiritual, por lo que son guiadas por pensamientos súbitos que, como destellos, cruzan raudo su mente, sus palabras y obras, por tanto, son con frecuencia inapropiadas. Hablan, en primer lugar, no porque se sienten llamados a hacerlo, sino simplemente porque suponen que es necesario hacerlo. Y, entonces, pueden hacer reproches, cuando deberían mostrar simpatía o consolación. Todo esto es debido a su deficiencia en discernimiento espiritual. Se fían demasiado de sus pensamientos limitados y limitantes. Y aun después de haber visto que sus palabras son improcedentes, se niegan a aceptar el veredicto de los hechos. Debido a que poseen océanos de planes y montañas de opiniones, es muy penoso trabajar con los cristianos carnales. Todo lo que les parece bueno a ellos debe ser aceptado como bueno por los otros. La condición esencial para obrar con ellos es estar perfectamente de acuerdo con sus ideas o interpretaciones. El matiz de interpretación más pequeño es igualado a una profunda implicación en lo que consideran que ha de ser la fe una vez entregada a los santos.
Toda opinión diferente que alguien pueda manifestar, no pueden tolerarla en lo más mínimo. Aunque el creyente anímico sabe que no debería aferrarse a opiniones, se asegura de que siempre que hay que descartar una opinión no sea la suya. El sectarismo, admite, no es escritural, pero nunca es su secta particular la que debe desaparecer. Todo lo que él no acepta lo considera como una herejía. No es de extrañar que otros cristianos anímicos como él le paguen con la misma moneda, negando autenticidad a su fe. Siente gran apego a su obra. Ama a su pequeño círculo, digamos íntimo, y es por ello incapaz de laborar conjuntamente con otros hijos de Dios. E insiste en denominar solamente hijos de Dios a los que son de su propia filiación. Cuando llegamos a la predicación, el anímico no puede depender enteramente en Dios. O bien pone su confianza en algunas historias ilustrativas buenas, o en palabras ingeniosas o en su personalidad. Hay algunos predicadores notables que quizá dependan completamente de sí mismos, como yo lo he dicho, la gente tiene que escuchar. Pueden depender de Dios, pero también, al mismo tiempo, dependen de ellos mismos. De ahí su cuidadosa preparación. Pasan más tiempo analizando y recogiendo los materiales, y pensando con ahínco, que orando y buscando la mentalidad de Dios y esperando poder desde arriba. Memorizan sus mensajes y luego los predican literalmente. Sus pensamientos ocupan un lugar primario en esta obra. Con un enfoque así estos creyentes, naturalmente, van a poner más confianza en el mensaje que en el Señor. En vez de confiar en el Espíritu Santo para que les revele la necesidad del hombre y la provisión de Dios para sus oyentes, dependen de modo exclusivo de las palabras que pronuncian para conmover a los corazones de los hombres. Aquello en que hacen hincapié estos creyentes carnales y en lo que confían es solo en sus palabras. Quizás sus mensajes transmiten la verdad, pero sin ser avivada por el Espíritu Santo, incluso la verdad es una ventaja pequeña. Habrá muy poco fruto espiritual si uno se apoya en las palabras, más que en el Espíritu Santo. Por mucho que estas peroraciones sean aclamadas, solo hacen impacto en la mente de los oyentes, no en sus corazones. Los creyentes anímicos disfrutan empleando palabras altisonantes y frases alambicadas. Por lo menos en este respecto están tratando de imitar al que es genuinamente espiritual, que, habiendo recibido mucha experiencia, es capaz de enseñar con precisión, superior a la de todos sus predecesores. El carnal considera esto altamente atractivo, por lo que se deleita en emplear maravillosa imaginación en la predicación. Siempre que se le ocurre una idea que cree superior, sea andando, conversando, comiendo o durmiendo, la anota para su uso futuro. Nunca se preguntan si esta idea les fue revelada por el Espíritu Santo o es meramente un pensamiento que ha irrumpido en su mente. Algunos cristianos que son verdaderamente anímicos hallan un deleite especial en ayudar a otros. Como ellos no han alcanzado la madurez, no saben cómo dar alimento a su sazón. Esto no significa que no tengan conocimiento, en realidad tienen demasiado. Al descubrir algún elemento impropio o cuando les hablan de alguna dificultad, inmediatamente adoptan la actitud del creyente veterano, ávido de ayudar con la visión limitada que tienen. Derrochan enseñanzas escriturales y prodigan en abundancia las experiencias de santos. Se inclinan a decir todo lo que saben, es decir, más de lo que saben, llegando con ello al reino de la suposición. Estos creyentes, veteranos, exhiben una tras otra todas las verdades que se han almacenado en sus mentes, sin inquirir en lo más mínimo si aquellos a los que hablan tienen realmente la necesidad de ellas o pueden absorber tanta enseñanza en una sesión. Son como Ezequías, que abrió las puertas de la tesorería y exhibió todos sus tesoros. Algunas veces sin ningún estímulo externo, sino simplemente porque han sido movidos por una emoción interna, derraman enseñanzas espirituales sobre los demás, muchas de las cuales son meramente teorías. Desean, además,
desplegar su conocimiento. Sin embargo, no todas las peculiaridades antes mencionadas existen en cada uno de los hijos de Dios de carácter anímico. Varía con las diferentes personalidades. Algunos se quedan quietos, sin decir casi una sílaba. Aún en medio de una necesidad desesperada, cuando tendrían que hablar, mantienen la boca cerrada. No han alcanzado todavía la libertad de la timidez y el temor natural. Pueden estar sentados junto a aquellos creyentes parlanchines y criticar con ellos en el corazón, pero su silencio no les hace menos anímicos. Debido a que no están enraizados en Dios y, por tanto, no han aprendido a esconderse en Él, las personas carnales anhelan ser vistas. Buscan posiciones prominentes en la obra espiritual. Si asisten a reuniones esperan que se les escuche, aunque ellos no escuchen a los demás. Experimentan un gozo indecible cuando se les reconoce, respeta y se les da homenaje. El anímico ama usar fraseología espiritual. Aprenden de memoria un copioso vocabulario espiritual que emplean invariablemente en cualquier oportunidad conveniente. Lo usan tanto al predicar como al orar, pero no de corazón. Los que viven en el reino del alma poseen una voraz ambición. Su deseo es, con frecuencia, el primer lugar. Se vanaglorian de la obra del Señor. Aspiran a ser obreros poderosos, usados en gran manera por el Señor. ¿Por qué? Para que puedan obtener un lugar, conseguir algo de gloria. Les gusta compararse a sí mismos con otros, probablemente no tanto con aquellos a quienes ellos no conocen como con aquellos con quienes colaboran. Este contender y pugnar en la oscuridad puede ser muy intenso. Desprecian a los que están detrás de ellos espiritualmente, considerándolos como haraganes, a los que son espiritualmente grandes los rebajan, visualizándolos como casi sus iguales. Su tesón se aplica a ser grandes, a estar a la cabeza. Esperan que su obra prosperará, con miras a que se hable de ellos. Estos deseos, es natural, están profundamente escondidos en sus corazones y pueden ser apenas perceptibles a los demás. Aunque estos anhelos pueden estar muy bien escondidos y mezclados con motivos más puros distintos, la presencia de estos deseos inferiores es un hecho irrefutable. Los creyentes anímicos están muy satisfechos de sí mismos. Si el Señor los usa para salvar un alma, estallan en júbilo y se consideran espiritualmente un éxito. Se enorgullecen si triunfan alguna vez. Un poco de conocimiento, un poco de experiencia, un pequeño éxito fácilmente les hace sentir como si hubieran conseguido mucho. Este rasgo común entre los cristianos anímicos puede ser comparado al vaso pequeño que se llena fácilmente. No observan lo vasto y profundo que es el océano de agua que queda. En tanto que su balde esté rebosando ya están satisfechos. No se han perdido en Dios, pues de otro modo habrían tomado todas estas cosas como si nada. Sus ojos están siempre enfocados en su yo insignificante y por ello se sienten muy afectados por una simple y pequeña ganancia o pérdida. Esta capacidad limitada es la razón por la que Dios no puede usarlos más. Si esta jactancia resulta de ganar solo 10 almas para el Señor, ¿qué sucedería si hubieran ganado 1000? Después de haber experimentado algún éxito en la predicación, hay una idea que permanece en estos creyentes anímicos: fueron verdaderamente magníficos. Derivan gran gozo del insistir en su superioridad. ¡Qué distintos! Son de otros, incluso, mayores que el mayor de los apóstoles. Ahora bien, algunas veces se sienten lastimados en su corazón si los otros no les estiman según creen merecer. Lamentan la ceguera de los que no reconocen que un profeta puede proceder de Nazaret y que está allí presente. A veces, cuando estos creyentes anímicos piensan que sus mensajes contienen pensamientos que nadie ha descubierto antes, sienten aprensión de que su audiencia no pueda apreciar la maravilla de los mismos. Después de cada éxito van a pasar horas, si no días, felicitándose a sí mismos.
Bajo este engaño, no es de extrañar que con frecuencia lleguen a asumir que la Iglesia de Dios pronto debería ver cuán gran evangelista o predicador de avivamientos o escritor hay en ellos. ¡Qué desazón si la gente no se da cuenta! Los creyentes carnales carecen de principios fijos. Sus palabras y hechos no siguen máximas determinadas. Viven en conformidad con su emoción y su mente. Obran según sienten o piensan, algunas veces de modo distinto y aún opuesto a su pauta usual. Este cambio puede verse de modo muy vívido después de la predicación. Cambian según lo que han predicado recientemente. Si, por ejemplo, hablan de paciencia durante los 2 días siguientes se muestran en extremo pacientes. Si exhortan a alabar a Dios, empiezan a alabar sin cesar. Pero esto no va a durar. Como obran según lo que sienten, sus propias palabras van a activar sus emociones y así se comportarán de una manera determinada. Una vez ha pasado la emoción, todo ha terminado y vuelven a lo de antes. Otro punto especial con referencia a los cristianos anímicos es que suelen estar dotados fuera de lo común. Los creyentes enzarzados en el pecado no muestran tantos talentos, ni tampoco los que son espirituales. Parece que Dios les concede dones abundantes a los anímicos a fin de que puedan entregar sus dones a morir voluntariamente y luego reclamarlos una vez renovados y glorificados en la resurrección. Con todo, estos santos de Dios son reacios a consignar estos dones a la muerte, y en vez de ello los usan al máximo. Las habilidades concedidas por Dios deberían ser usadas por Dios y para su gloria, pero los creyentes carnales con frecuencia las consideran como suyas propias. En tanto que sirvan a Dios en este estado mental van a continuar usándolas en conformidad con sus ideas sin permitir que el Espíritu Santo los guíe. Y cuando tienen éxito se atribuyen toda la gloria a ellos mismos. Naturalmente, una autoglorificación y autoadmiración así son muy veladas. Sin embargo, por mucho que traten de parecer humildes y ofrecer la gloria a Dios, no pueden evitar el ser centrados en sí mismos. La gloria puede ser de Dios, sí, pero es para Dios y para mí. Por el hecho de que los carnales tengan muchos talentos activos en el pensamiento y ricos en la emoción, fácilmente estimulan el interés de la gente y conmueven sus corazones. En consecuencia, los cristianos anímicos suelen poseer personalidades magnéticas. Pueden rápidamente ganar la aclamación del pueblo común. Con todo, persiste el hecho de que en realidad carecen de poder espiritual. No contienen el flujo vivo del poder del Espíritu Santo. Lo que tienen es suyo propio. Las personas se dan cuenta de que poseen algo, pero este algo no imparte vitalidad espiritual a los demás. Se les ve muy ricos, pero en realidad son muy pobres. En conclusión, un creyente puede tener alguna o todas de las experiencias ya mencionadas antes de ser librado enteramente del yugo del pecado. La Biblia y la experiencia real juntas dan prueba del hecho de que muchos creyentes son controlados simultáneamente, por un lado, por su cuerpo para incurrir en pecado, e influenciados, por otro, por su alma para vivir conforme a sí mismos. En la Biblia los dos son etiquetados como de la carne. Algunas veces en sus vidas los cristianos siguen el pecado del cuerpo y otras la voluntad propia del alma. Ahora bien, si un creyente puede encontrar muchos de los deleites del alma permitiéndose no menor indulgencia en los deseos del cuerpo, ¿no es igualmente posible tener muchas sensaciones del alma en asociación con muchas experiencias del espíritu? Naturalmente, no debe pasarse por alto que hay algunos que concluyen una fase antes de entrar en las otras fases. La experiencia de un cristiano, por tanto, es una cosa más bien compleja. Es imperativo que determinemos por nosotros mismos si hemos sido librados de lo bajo e innoble. El tener experiencias espirituales no nos hace espirituales. Solo después de haber sido librados del pecado y del yo podemos ser considerados espirituales. El hombre espiritual por Watchman Nee.
Libro primero, Espíritu, Alma y Cuerpo. Tercera parte. El alma. Capítulo 3. Los peligros de la vida anímica. Las manifestaciones de la vida del alma. Las manifestaciones de la vida del alma se pueden separar generalmente en 4 divisiones: fuerza natural, engreimiento, dureza e inflexibilidad hacia Dios, sabiduría estilo propio con muchas opiniones y planes, y buscar sensaciones emocionales en experiencias espirituales. Estas manifestaciones son debidas al hecho de que la vida del alma es el yo, que a su vez es fuerza natural, y que las facultades del alma son la voluntad, la mente y la emoción. Debido a que hay estas diversas facultades en el alma, las experiencias de muchos cristianos anímicos van a ser en extremo distintas. Algunos se inclinan más a la mente, mientras que otros a la emoción o a la voluntad. Aunque las vidas, por tanto, sean altamente diferentes, todas ellas son, no obstante, vidas anímicas. Los que tienden a la mente pueden discernir la carnalidad en aquellos que caen bajo la emoción y viceversa. Ambos, sin embargo, pertenecen al alma. Lo que es absolutamente vital para los creyentes es ver que han de conseguir que su verdadera condición sea expuesta por la luz de Dios para que ellos mismos puedan ser liberados por la verdad en vez de medir ellos a otros con nuevo conocimiento. Si los hijos de Dios hubieran querido usar su luz para la iluminación de sí mismos, su estado espiritual no sería tan bajo hoy. La indicación más prominente de ser anímico es una búsqueda, aceptación y propagación mental de la verdad. Para los cristianos de este tipo, la experiencia espiritual más elevada y la verdad más profunda sirven solo para cultivar su mente. Esto no significa por necesidad que el andar espiritual del creyente no esté en manera alguna afectado en una forma positiva, pero sí denota, ciertamente, que el motivo primario es la gratificación de la mente. Mientras los creyentes que son dominados por la facultad mental verdaderamente tienen un gran apetito por las cosas espirituales, con todo. Para la satisfacción de esta hambre dependen más de sus pensamientos que de la revelación de Dios. Gastan más tiempo y energía calculando que orando. La emoción es lo que los creyentes confunden más con la espiritualidad. Los cristianos carnales, cuya tendencia es emocional en carácter, habitualmente anhelan sensaciones en sus vidas. Desean sentir la presencia de Dios en sus corazones y sus órganos sensoriales, desean sentir el fuego ardiente del amor. Quieren sentirse elevados en su vida espiritual, ser prósperos en la obra. Es verdad que los creyentes espirituales a veces tienen estas sensaciones, pero su progreso y gozo no es contingente de ellas. Los anímicos son muy diferentes a este respecto. Con tales sensaciones pueden servir al Señor, sin ellas, apenas pueden dar un paso. Una expresión muy común del andar anímico se manifiesta en la voluntad, el poder de la autoafirmación. Por medio de él los creyentes que viven en el alma hacen del yo el centro de todo pensamiento, palabra y acción. Quieren conocer para su satisfacción, sentir para su deleite, trabajar en conformidad a su plan. El eje de su vida es el yo, y el objetivo último y definitivo es glorificarse a sí mismos. Previamente hemos visto que el término alma en la Biblia es traducido también por criatura viviente o animal. Simplemente connota vida animal. Esto debería ayudarnos a ver cómo se expresa el poder del alma. La frase más apropiada que podríamos seleccionar para describir la vida y obra de los creyentes anímicos es actividades animales o viveza animal, muchos planes, muchas actividades, pensamiento confuso y emociones mezcladas. Todo el ser, tanto por dentro como por fuera, es agitación y tumulto. Cuando la emoción es activada, el resto del ser sigue de modo natural. Pero si la emoción está deprimida o la sensación se ha enfriado algo, la mente permanece agitada o estimulada por su propia cuenta. El andar del cristiano carnal se caracteriza por el movimiento perpetuo, sino de actividad física,
por lo menos de viveza mental o emocional. Un modo de andar así. Resuma, viveza animal, está muy lejos de comunicar la vida del espíritu. Podemos resumirlo diciendo que la tendencia del alma caída es a hacer andar a los creyentes según su poder natural, servir a Dios con su fuerza y, conforme a sus ideas, desear sensaciones físicas en el conocimiento del Señor o experimentar la presencia del Señor y comprender la palabra de Dios con el poder de su mente. A menos que un cristiano haya recibido de Dios una visión clara de su yo natural, indudablemente va a servir a Dios con la energía de su vida creada. Esto inflige gran daño a su vida espiritual y resulta en el dar poco fruto que sea verdaderamente espiritual. Los creyentes han de ver, por medio del Espíritu Santo, lo ignominioso de efectuar trabajo espiritual con el poder de la criatura. De la misma manera que consideramos reprobable que un hijo ambicioso se halague a sí mismo, de modo similar Dios considera nuestra actividad animal en el servicio espiritual como una desvergüenza. Que podamos ser ricos en la experiencia de arrepentirnos hasta el polvo en vez de esforzarnos por obtener el primer lugar ante los hombres. La locura de los creyentes. Innumerables santos son ciegos al daño inherente en la experiencia anímica. Consideran que está bien el resistir y rechazar los actos evidentemente pecaminosos de la carne porque contaminan el espíritu, pero, al mismo tiempo, no están justificados en andar por la energía del alma que comparten con todos los hombres y animales. ¿Qué mal hay en que nosotros los hombres vivamos según nuestras potencias naturales, con tal que no pequemos? En tanto que las enseñanzas de la Biblia con respecto a la vida del alma no toquen sus corazones, serán incapaces de ver alguna razón para negar esta vida. Si, por ejemplo, cometen una gran transgresión contra la ley de Dios y le ofenden, saben de modo definido que está mal, pero si estos mismos creyentes hacen todo lo que pueden para ser buenos y para inspirar su virtud innata, ¿cómo, se preguntan, puede haber objeción a ello? Al ejecutar la obra de Dios no pueden hacerlo celosamente ni depender de su fuerza, pero, al menos, dicen, lo que hacen es la obra de Dios. Quizá muchos de estos esfuerzos no sean designados por Dios, sin embargo, estas actividades no son pecaminosas, insisten estos creyentes, sino que son, en general, excelentes. ¿Qué ofensa puede haber en esta clase de trabajo? Como Dios ha concedido dones y talentos en abundancia, ¿por qué no podemos nosotros trabajar con ellos? ¿No hemos de emplear nuestros talentos? Si no tenemos talentos no podemos hacer nada. Si tenemos talentos, ¿no debemos emplearlos en cada oportunidad que tengamos para hacerlo? Su razonamiento sigue en otra vena. Nosotros, naturalmente, haríamos mal si descuidáramos la palabra de Dios. Pero ¿puede ser ahora equivocado que nosotros escudriñemos diligentemente con nuestra mente el significado de las Escrituras? ¿Puede haber algún pecado en leer la Biblia? Hay muchas virtudes que nosotros al presente desconocemos, qué irrazonable sería que tuviéramos que aguardar a entenderlas si no usáramos nuestro entendimiento. ¿No es nuestra mente una creación de Dios para que la usemos? ¿Cómo estamos haciéndolo para Dios y no con fines pecaminosos? ¿Por qué no podemos usar nuestro entendimiento para planear y organizar la obra de Dios? Van todavía un paso más adelante. Insisten en que el que procuren conseguir el ser conscientes de la presencia de Dios procede de un corazón sincero y franco. Cuando nos sentimos secos y bajos en nuestra vida y trabajo, ¿no es verdad que Dios con frecuencia nos levanta haciéndonos dar cuenta del amor del Señor Jesús, como si Él encandilara una hoguera en nuestros corazones, y nos da tal gozo y tal sentido de su presencia que es casi como si le estuviéramos tocando? ¿Puede alguien negar que esto es la cumbre de la espiritualidad? ¿Por qué, pues, considerar erróneo el que nosotros sinceramente procuremos y oremos en favor de una restauración de un sentimiento así después de haberlo perdido y nuestras vidas han pasado a ser frías y comunes? Estas consideraciones resumen, simplemente, lo que numerosos santos van dando vueltas dentro de su corazón. No distinguen la forma espiritual de la anímica.
No han recibido todavía la revelación personal del Espíritu Santo que les muestra el mal de su andar de modo natural. Tienen que estar dispuestos a esperar la instrucción de Dios, pidiendo al Espíritu Santo revelación respecto a los males variados de su buena vida natural. Esto debe hacerse en sinceridad y humildad, acompañado de buena voluntad para abandonar todo lo que el Espíritu Santo pueda descubrir. En el momento apropiado Él va a indicarles la corrupción suma de su vida natural. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.